A veces te descubres suspirando sin darte cuenta, con el corazón lleno, pero la mirada vacía. Has estado ahí entregada atenta con la esperanza de que esta vez sí, esta vez sea diferente. Has amado con ternura, con fuerza, con una lealtad que muy pocos conocen. Pero algo dentro de ti, profundo, silencioso, se sigue preguntando, ¿por qué no basta? No se trata de falta de esfuerzo. ¿Has dado lo mejor de ti? ¿Has sido comprensiva cuando todo en ti gritaba por ser entendida? ¿Has permanecido cuando querías irte? ¿Has callado para no incomodar? ¿Has sonreído para no herir? Y poco a poco, sin darte cuenta, comenzaste a sentir que tu valor dependía de cuánto podías sostener, de cuánto podías ceder sin romperte. Y así lo que comenzó como amor se fue convirtiendo en un intento constante de encajar, de gustar, de ser la elección. Dejaste de preguntarte cómo te sentías tú para enfocarte en cómo se sentía él contigo. Dejaste de mirar tus propias emociones, ocupada en descifrar las suyas. Y sin querer, comenzaste a desaparecer de tu propia historia. Nadie te lo advirtió, pero muchas aprendimos lo mismo, que ser elegidas es una especie de trofeo emocional. Que si no funciona, pues porque no fuiste suficiente. No lo supiste cuidar, no supiste retener, y entonces te perfeccionas. Te corriges, te minimizas. Cambias tu tono, tu cuerpo, tus palabras, con la esperanza de que él se quede. Pero, ¿y si no se trata de hacer más? ¿Y si en ese intento desesperado por mantener la conexión sin querer, la estamos perdiendo? Porque a veces, sin notarlo, hay gestos, reacciones, formas de estar que nacen del miedo y no del amor. Hábitos aprendidos en el dolor. Actitudes moldeadas por antiguas heridas que aún no han sanado. Y lo más doloroso de todo esto es que lo haces con el corazón en la mano, con buena intención, con la ilusión de construir algo real. Pero hay una diferencia inmensa entre amar y necesitar, entre conectar desde la presencia y vincularse desde la ausencia de una misma. Este no es un espacio para juzgarte, ni para decirte en qué fallaste. Es un espacio para mirar con honestidad y ternura, para poner luz sobre esos patrones silenciosos que muchas mujeres, tal vez tú también, han repetido desde el anhelo de ser amadas, pero que sin saberlo terminan alejando justo eso que tanto desean. Y entonces aparece esa pregunta que no siempre queremos escuchar, pero que puede cambiarlo todo. ¿Estoy entregándome o estoy abandonándome? Tal vez no necesitas esforzarte más. Tal vez solo necesitas mirar hacia adentro con verdad. Reconocer que el amor verdadero no exige que desaparezcas ni que te modifiques para agradar. Y desde esa verdad, comenzar a observar los hábitos invisibles que quizás han ido apagando tu brillo. No porque seas menos, sino porque por mucho tiempo nadie te enseñó a amar sin dejarte atrás. Tal vez nunca te lo dijeron con claridad, pero los hombres, al menos, los hombres emocionalmente maduros, no se quedan por un cuerpo bonito, ni por una sonrisa perfecta, ni siquiera por las palabras dulces que puedas ofrecer. Se quedan y se vinculan de verdad cuando sienten algo más difícil de nombrar: presencia emocional. Esa energía invisible que nace cuando una mujer está consigo misma y no se ha abandonado. Porque la atracción verdadera, la que no se desvanece con el tiempo, no tiene que ver con el deseo inmediato. Tiene que ver con la resonancia, con esa vibración callada que se activa cuando alguien te mira y percibe que hay alma, que hay profundidad, que hay verdad. Y ese tipo de atracción no se finge, no se actúa, no se logra desde el esfuerzo de agradar, se siente o no se siente. Y muchas veces, aunque duela reconocerlo, no se siente, porque sin querer hemos desconectado de nosotras mismas. Y si no estamos presentes en nosotras, el otro tampoco puede estar presente emocionalmente con nosotras. Esto no es culpa tuya. La mayoría aprendimos a vincularnos desde el hacerte interesante, hacerte deseable, hacerte indispensable. Pero nadie nos enseñó a simplemente ser, a quedarnos en nosotras, a sostenernos emocionalmente primero, antes de intentar sostener al otro. El cerebro humano, y esto no lo digo como experta, sino como observadora de historias reales, busca placer emocional más allá del físico. Los neurocientíficos hablan de la dopamina como ese químico que se activa ante lo inesperado, lo auténtico, lo que genera conexión significativa. Y una mujer que habita su mundo interno, que se conoce, que no se reacciona a todo, genera ese tipo de atracción que va más allá del cuerpo, activa la mente, el corazón y el deseo de quedarse. Pero cuando nos alejamos de nosotras mismas, cuando operamos desde la inseguridad, desde el miedo, desde la necesidad constante de validación, algo se rompe en esa resonancia. Y no porque seamos menos,
sino porque el otro ya no puede tocarnos emocionalmente, porque ni siquiera nosotras sabemos dónde estamos. He escuchado a muchos hombres decir frases como: al principio era mágica, pero después sentí que se fue perdiendo. Y no hablan del físico, hablan de la energía, de esa presencia que primero los atrapó y que luego se desvaneció en medio de la ansiedad, de las expectativas del miedo a perder. No lo digo para culparte, lo digo porque lo he visto repetirse una y otra vez. Mujeres hermosas, inteligentes o sensibles, que en su afán por ser amadas, empezaron a comportarse como si tuvieran que ganarse el lugar que ya era suyo. Y cuando eso ocurre, algo cambia en la dinámica emocional. El hombre ya no responde desde la emoción, sino desde la obligación. Ya no hay juego emocional, ya no hay misterio, ya no hay profundidad. Solo queda la sensación de estar cumpliendo con algo, no de estar eligiendo con deseo. John Gottman, un investigador que ha observado por décadas la dinámica de pareja, lo ha dicho claramente: la conexión emocional se sostiene en pequeños momentos de sintonía. No en grandes gestos, no en promesas, en la capacidad de leer al otro emocionalmente y responder desde la empatía. Y esa capacidad solo nace cuando una mujer no está atrapada en su propia lucha interna, cuando no está pidiendo atención a gritos silenciosos, cuando no está persiguiendo señales de afecto como si su vida dependiera de ello. Esther Perel, otra voz profundamente lúcida, ha dicho que el deseo vive en el espacio, en la libertad, en la presencia. Pero muchas mujeres, por miedo a perder, terminan asfixiando ese espacio. Y lo hacen sin querer, desde el dolor de haber sido abandonadas antes, desde esa niña interna que aún no ha sido vista ni consolada. Y lo entiendo, porque todas hemos amado desde alguna herida, todas hemos buscado pertenecer, pero cuando intentas controlar la conexión, la estás matando sin saberlo. Y cuando te desvives por mantener la atención, estás dejando de estar en ti. Y sin ti, la relación ya no tiene centro. El sistema límbico, esa parte del cerebro que guarda las memorias emocionales, reconoce lo familiar. Y muchas veces, sin notarlo, buscamos repetir vínculos que nos duelen porque son conocidos. Y nos quedamos ahí, esperando que esta vez sea distinto, que esta vez sí nos elijan, que esta vez sí nos validen. Pero la verdadera transformación empieza cuando dejas de buscar fuera lo que solo puedes darte dentro. Cuando dejas de convertir el amor en una forma de sobrevivir y comienzas a usarlo como una forma de habitarte. Así que antes de seguir preguntándote por qué él no se queda, por qué ya no te desea igual, por qué parece más lejos, tal vez puedas respirar hondo, cerrar los ojos y preguntarte algo más profundo. ¿Estoy realmente presente en mí? ¿O me perdí tratando de asegurar que él no se fuera? Porque cuando te recuperas a ti, el mundo cambia. Y si alguien decide quedarse, es porque ya no estás persiguiendo. Estás simplemente siendo. Y ahora quiero que escuchéis con mucha atención lo que voy a decir. 5 hábitos de las mujeres que las hacen menos atractivas a los ojos de los hombres. Hábitos invisibles que extinguen el fuego en tu relación. 1. Cuando necesitas que alguien más te confirme que vales, hay un momento casi imperceptible en el que dejas de escucharte a ti y comienzas a escuchar solo lo que él ve, lo que él dice, lo que él necesita. No lo notas al principio. Solo sientes que su opinión pesa un poco más que la tuya, que su mirada tiene la capacidad de iluminarte o de hundirte, que si te elogia, respiras, y si guardas silencio, te cuestionas, y así, sin darte cuenta, dejas de habitarte. Ya no te vistes para ti, ya no te hablas con amor, ya no eliges desde tu deseo, sino desde lo que crees que te hará más atractiva, más adecuada, más digna de quedarse. No es vanidad, es necesidad. Necesidad de sentirte suficiente, a través del reflejo que otro te ofrece. Pero hay algo muy doloroso en construirte desde el espejo de alguien más. Nunca termina. Porque nunca hay validación suficiente para saciar un vacío que nació de ti misma. Siempre querrás una palabra más, una mirada más, una confirmación más. Y en ese ciclo te vuelves vulnerable no por amar, sino por depender. Y entonces ocurre algo sutil. Él deja de verte como esa mujer que brilla por sí sola y comienza a sentir que tu energía depende de él. Y eso, aunque no lo diga, pesa, cansa, apaga. Porque nadie puede sostener la autoestima de otra persona sin perderse también en el intento. La falta de confianza no se nota solo en las palabras, se siente en la energía, en esa inquietud permanente de no saber si estás haciendo bien, si estás gustando lo suficiente, si estás diciendo lo correcto.
Y en lugar de relajarte, de ser, de fluir, te empiezas a canalizar, a ajustar, a forzarte, y lo que era conexión se transforma en actuación. Y lo que era deseo se va diluyendo en tensión. He visto a muchas mujeres y también me he visto a mí volverse pequeñas frente a la mirada de un hombre. No por debilidad, sino por una herida no vista. La herida de no haberte sentido suficiente en otros tiempos, en otras casas, con otros ojos. Y cuando esa herida sigue abierta, buscamos que el amor la cure. Que un te elijo cierre lo que otros dejaron roto. Pero eso no funciona, porque el amor que se basa en la necesidad de ser confirmada no es amor. Es dependencia emocional disfrazada de romanticismo. Y cuanto más te adaptas para ser elegida, menos te ves tú. Cuanto más pides validación, menos recuerdas que puedes dártela tú misma. Y cuanto más te esfuerzas por no perderlo, más te vas perdiendo tú. Un hombre puede sentirse atraído por tu belleza, por tu dulzura, por tu entrega. Pero solo se queda de verdad cuando siente que estás entera. Que no necesitas ser sostenida para estar de pie. Que puedes amar con libertad y no con ansiedad. Porque la ansiedad de no sentirte suficiente se transmite. Se cuela en las conversaciones, en los silencios, en los «todo bien en los». ¿Me extrañaste en los? ¿Por qué no me escribiste? Y ese constante chequeo de su presencia se convierte con el tiempo en un peso que él no sabe cómo cargar. No porque seas demasiado, sino porque desde ese lugar te estás relacionando desde la carencia, no desde la integridad. Y entonces, ¿cómo se siente estar con alguien que no confía en su propio valor? Es como querer abrazar el agua. No sabes por dónde sostenerla, no sabes si te necesita o si te teme. Y lo que podrías haber sido amor se convierte en duda, pero no estás rota, solo estás cansada de buscarte en otros. Y hoy tal vez puedas detenerte, respirar, mirarte sin exigencia y hacerte una pregunta que no busca respuesta inmediata, sino honestidad. ¿Estoy buscando ser elegida o estoy recordando que ya soy suficiente? Porque cuando dejas de pedir permiso para valer algo, cambia en ti. Y cuando te das a ti la validación que siempre esperaste, el mundo ya no tiene poder para quitarte nada. 2. Controlarlo todo cuando el miedo se disfraza de amor. Hay momentos en los que te descubres a ti misma, preguntando cosas que no querías preguntar, observando con más atención de la necesaria, intuyendo señales donde quizás no las hay, revisando sus horarios, sus silencios, sus respuestas. Y aunque por fuera todo parezca tranquilo por dentro, hay un murmullo constante, una especie de ansiedad que te lleva a querer confirmar, asegurarte, controlar. No lo haces porque quieras dominarlo, lo haces porque en lo profundo temes perderlo. Y ese temor no nació hoy ni siquiera con él, viene de antes, de otros vínculos, de otras decepciones que dejaron heridas abiertas, heridas que hoy susurran. Si no estás atenta, te volverán a fallar. El problema es que ese estado de alerta permanente comienza a hablar por ti. Ya no eres tú la que responde, sino esa parte tuya que no ha sanado. Y aunque creas que solo estás cuidando la relación, lo cierto es que estás intentando prevenir un dolor que aún no ha sucedido, pero que ya sientes dentro del cuerpo como si fuera real. Y entonces lo llamas amor, lo llamas atención. Lo justificas diciendo que solo quieres claridad, pero en el fondo sabes que no es eso, que hay algo más profundo, un miedo disfrazado de cercanía. Y ese miedo, aunque sutil, comienza a teñir la relación. Cambia el tono de tus mensajes, cambia la intención de tus preguntas, cambia la forma en que lo miras, lo escuchas, lo esperas. Ya no estás conectando con él desde el presente, sino desde tus fantasmas. Y él, aunque no lo entienda del todo, lo siente. Siente que algo se tensa, que ya no hay ligereza, que cada gesto suyo pasa por una lupa invisible, que cualquier pequeño cambio puede volverse una señal de alarma. Y no es que él esté haciendo algo mal, es que tú ya no puedes confiar, no en él, sino en que esta vez será distinto. Y desde esa desconfianza aparece la necesidad de saberlo todo, anticiparlo todo, controlar lo que no se puede controlar, los tiempos, las emociones, la espontaneidad. Pero lo que no siempre se dice, y duele reconocer, es que el control mata la intimidad. Porque donde hay vigilancia, no hay espacio para la entrega. Donde hay tensión, no puede florecer el deseo. Y donde hay sospecha, se apaga la libertad de ser uno mismo. Lo más triste es que lo haces con amor, con buena intención,
Porque no quieres que vuelva a doler, porque crees que si estás atenta, si no dejas pasar nada, esta vez no te romperás. Pero cuanto más vigilas, menos vives, cuanto más preguntas, menos escuchas, cuanto más controlas, más te pierdes. Y lo que empezó como una conexión lentamente, se convierte en una danza de miedo y culpa, donde ambos se sienten atrapados. He escuchado a muchas mujeres justificar su control con frases como «es que ya me han mentido antes, es que no quiero volver a pasar por lo mismo». Y las entiendo, de verdad, porque cuando te han roto el corazón sin explicación, te queda esa sensación de que ahora debes protegerte sola. Pero protegerse no es vigilar. Protegerse es aprender a confiar otra vez, y sobre todo confiar en ti. En que pase lo que pase, ya no te abandonarás a ti misma en el intento de que otro no te abandone. Controlar no te hace fuerte, te hace estar en guardia. Y vivir en guardia es vivir a medias. Es respirar con miedo, es amar con freno. Y eso se nota, se siente, se transmite, y muchas veces ahuyenta, justo eso que querías conservar. Por eso hoy no quiero invitarte a cambiar, ni a soltar de golpe, solo quiero proponerte una pausa. Un espacio seguro, donde puedas preguntarte con honestidad y sin juicio desde dónde estás amando. Desde la libertad o desde el temor, desde la confianza o desde la herida, porque cuando el amor se convierte en una constante necesidad de confirmación, ya no es amor, es ansiedad emocional que busca alivio. Y ningún vínculo sano puede sostenerse desde ahí. Tal vez no necesitas controlar para sentirte segura. Tal vez lo que necesitas es mirarte con más ternura y decirte con voz propia, estoy a salvo aquí. Ya no tengo que vivir como si algo malo fuera a pasar en cualquier momento. Y si te cuesta creerlo, si aún dudas, solo hazte esta pregunta sin prisa, como quien deja que la verdad se acomode dentro del cuerpo. ¿Estoy cuidando la relación? ¿O estoy intentando evitar que alguien me vuelva a romper el corazón? Porque cuando amas desde la presencia, no hay nada que temer. Y cuando confías en tu capacidad de sostenerte, el control deja de ser necesario. Y entonces puedes volver a respirar. 3. Vivir en el pasado cuando el dolor se convierte en refugio. Hay historias que no se cierran del todo. Momentos que quedaron flotando en la memoria como si el tiempo no hubiera pasado. A veces ni siquiera hace falta hablar de ellos. Viven en ti, en la forma en que respondes, en cómo te proteges, en cómo sospechas, en cómo no terminas de confiar. Y no es porque quieras quedarte atrapada en lo que fue, es que no sabes cómo salir de ahí. Te ha dolido tanto que tu mente aprendió a quedarse en alerta, a recordar los detalles, a repasar lo que hiciste mal, lo que debiste haber dicho, lo que quizás habría cambiado todo. Y ese diálogo interno constante, silencioso, se vuelve parte de ti. Ya no solo hablas con la persona que tienes enfrente, hablas también con los fantasmas de quien no está. Y lo haces sin querer. Él te dice algo, pero tú escuchas la voz del otro. Él se aleja un poco y tú sientes el abandono antiguo que aún no has sanado. Él guarda silencio y tu mente rellena el vacío con viejas memorias. Y entonces reaccionas no desde el presente, sino desde esa herida que sigue supurando debajo de la piel. Muchas mujeres viven así, con un pie en lo que fue y otro intentando construir algo nuevo. Pero no hay equilibrio ahí, porque mientras una parte de ti quiere avanzar, otra sigue mirando hacia atrás, preguntándose ¿por qué dolió tanto? ¿Por qué pasó así? ¿Por qué no pudiste evitarlo? Y en esa constante revisión del pasado, se pierde el momento real, el instante vivo, el aquí y ahora que está intentando abrirse paso. Lo más complejo es que ese dolor viejo a veces se siente más familiar que la paz que no conoces. Te acostumbraste tanto a analizar lo que no funcionó, que cuando alguien simplemente está presente, sin drama, sin juegos, sin ausencias, te parece extraño. Incluso incómodo, como si tu sistema nervioso no supiera qué hacer con la calma. Y entonces, sin darte cuenta, buscas el conflicto. Lo provocas, lo traes de vuelta. No porque quieras sufrir, sino porque necesitas sentir algo. Porque cuando has vivido mucho tiempo en el dolor, la estabilidad se siente como vacío. Y eso también duele, aunque sea difícil de admitir. Vivir en el pasado también se nota en las palabras, en esa tendencia a comparar, a contar una y otra vez lo que te hicieron, cómo te fallaron, cómo entregaste todo sin ser correspondida. Hablarlo puede ser necesario, pero repetirlo sin fin no sana. Solo reafirma una identidad, la de la mujer herida. Y mientras sigas hablando desde ahí, el amor que llegue a ti tendrá que relacionarse con esa versión tuya que aún no ha cerrado sus ciclos, porque cuando no has soltado lo anterior, lo nuevo
se convierte en extensión del viejo guión. Mismo argumento, diferente rostro. Mismo miedo, otra historia. Y el resultado termina siendo parecido: dolor, decepción, agotamiento emocional. No porque la vida te castigue, sino porque tú, sin saberlo, sigues llamando al mismo tipo de vínculo, desde la misma frecuencia, desde la misma herida. A veces nos contamos a nosotras mismas que necesitamos entenderlo todo antes de soltar, que si encontramos una explicación entonces podremos dejar de mirar atrás. Pero eso rara vez sucede, porque hay cosas que simplemente duelen, sin lógica, sin sentido. Y sanarlas no requiere explicarlas, sino llorarlas, sentirlas, atravesarlas. Y decidir que ya no serán el centro de tu historia. Él no tiene la culpa de lo que viviste. Él no puede cargar con las ausencias de otros. No puede pagar por lo que tú aún no pudiste soltar. Y tú tampoco mereces seguir reviviendo lo mismo una y otra vez, como si tu valor dependiera de que el pasado te devuelva algo. El pasado ya fue. Ya dijo lo que tenía que decir. Ya te enseñó. Ya te rompió. Ya te mostró de qué estás hecha. Y ahora te toca a ti decidir si seguirás habitando esa herida o si finalmente volverás a ti, porque nadie puede construir amor real si vive atrapada en la nostalgia, en el reproche o en el resentimiento. Nadie puede abrazarte si tú sigues abrazando los recuerdos de quien ya no está. Nadie puede mirarte con verdad si tú sigues mirando al pasado buscando respuestas que ya no tienen lugar. Y entonces, con calma, con honestidad, con el corazón un poco cansado pero aún dispuesto, puedes preguntarte: ¿estoy realmente aquí o sigo esperando que el pasado me devuelva lo que nunca supe darme yo? Porque solo cuando sueltas la necesidad de entenderlo todo, aparece la libertad. Y en esa libertad hay espacio para una nueva versión de ti, una que ya no necesita arrastrar lo que fue, para permitirse vivir lo que puede ser. 4. Fingir para agradar cuando la autenticidad se vuelve amenaza. Hay una forma de desconectarse de una misma que no siempre se nota. No duele como una traición, ni se siente como una pérdida. Es más silenciosa, más sutil. Ocurre cuando empiezas a mostrar solo lo que crees que el otro puede aceptar. Cuando suavizas tus opiniones, cuando ocultas tus dudas, cuando cambias tu forma de hablar, de vestir, de reír. Solo para no incomodar, para no parecer demasiado intensa, demasiado frágil, demasiado tú. Al principio parece algo pequeño, un gesto, una frase que no dices, una emoción que escondes. Pero poco a poco, sin darte cuenta, vas moldeando una versión de ti que no eres tú, pero que parece funcionar. Porque agrada, porque no incomoda, porque se adapta. Y cuando te das cuenta, ya has construido una máscara. Una imagen cuidadosamente elaborada para gustar, para encajar, para mantener al otro cerca. Pero esa cercanía tiene un precio: tu verdad, tu esencia, tu energía real. Y lo más irónico es que el vínculo que se construye desde ahí no se basa en quién eres, sino en quién finges ser. Muchas mujeres aprenden a hacerlo desde pequeñas. Nos enseñaron que ser aceptadas era más importante que ser auténticas, que la ternura era mejor que la rabia, que el silencio era preferible a la incomodidad, que una mujer valiosa es la que se adapta, no la que se afirma. Y crecimos creyendo que si mostrábamos demasiado de nosotras, nuestra intensidad, nuestras emociones, nuestras dudas, podríamos ser vistas como complicadas, como problemáticas, como exageradas. Y entonces empezamos a contenernos, a evitarnos, a elegir palabras que suenen bien en lugar de palabras que sean verdad, a sonreír cuando por dentro algo en nosotras grita, a decir no pasa nada cuando claramente algo sí pasa. Y esa falta de congruencia, ese constante ajuste para ser lo que el otro espera, nos termina alejando del único lugar donde podríamos sentirnos libres, nuestra propia piel. Fingir no es solo mentirle al otro, es también empezar a mentirte a ti, a desconfiar de tu intuición, a minimizar tu dolor, a justificar lo que no te hace bien, a callar cuando necesitas ser escuchada. Y cuando haces eso por mucho tiempo, el precio no es solo la desconexión con el otro, es la desconexión contigo, porque un vínculo verdadero no se sostiene con versiones editadas. El amor emocionalmente profundo solo puede construirse desde la transparencia, desde la honestidad cruda, desde el coraje de decir, esto soy. Con todo, no solo con lo bonito. Pero para llegar ahí primero, necesitas reconciliarte con esa parte tuya que ha aprendido a esconderse por miedo. Miedo a ser rechazada, a ser juzgada, a ser demasiado. El problema
es que cuando finges el otro también lo siente. Tal vez no sepa ponerle nombre, pero percibe que algo no encaja, que algo no fluye, que estás pero no estás, que hay una barrera invisible entre tú y él, hecha de sonrisas perfectas y emociones censuradas. Y esa barrera con el tiempo se vuelve un muro que impide la intimidad real, el deseo real, la conexión real. Sí, he escuchado a hombres decir, era todo ideal, pero sentía que no podía acceder a su mundo interior. Y ese no poder acceder muchas veces no tiene que ver con falta de amor, sino con exceso de perfección. Porque cuando todo parece demasiado correcto, se pierde lo humano, lo imperfecto, lo emocionalmente disponible. Mostrarte no es debilidad. Mostrarte es permitirte ser vista de verdad. Y sí, quizás algunos se irán cuando vean quién eres sin filtros. Pero los que se quedan, esos no se quedan por la imagen. Se quedan por tu alma, por tu caos, por tu ternura no maquillada, por tu risa sin control, por tu forma imperfecta de sentir. Y entonces tal vez la pregunta no sea, ¿cómo hago para gustarle sino algo más profundo, más real, más tuyo? ¿Cuánto de mí estoy dispuesta a esconder para no perder a alguien que ni siquiera conoce a la mujer que soy cuando no finjo? Porque fingir puede hacer que te quieran, pero nunca hará que te vean. Y en el fondo lo que más anhelamos no es que nos admiren, es que nos abracen con los ojos abiertos, justo ahí donde dejamos de ser perfectas y empezamos a ser verdad. 5. Esperar todo, entregar poco, cuando el amor se convierte en deuda. Hay veces en que no te das cuenta. Crees que estás dando, pero en realidad estás esperando. Esperando que el otro te sane, te cuide, te elija, te valore. Esperando que el amor llegue a ti con todas las respuestas, con todos los gestos, con toda la presencia que alguna vez te faltó. Y mientras esperas sin notarlo, dejas de dar. O das solo si recibes, o das lo justo calculando. Como si el vínculo fuera una especie de balanza donde tú solo das si sabes que será recíproco. No se trata de ser egoísta de forma consciente. Se trata de una forma más sutil, más dolorosa, más escondida, de protegerte. Porque cuando has entregado mucho en el pasado y no fue valorado cuando sentiste que diste, y no fue suficiente tu corazón, aprende a cerrarse de a poco, a no arriesgar, a no exponerse, y desde ese cierre empiezas a amar con condiciones, con reservas, con la sensación de que esta vez eres tú quien merece recibir. Y sí, mereces, merezco, todas merecemos, pero cuando la relación se convierte en una expectativa permanente de que el otro llene tus vacíos, el vínculo deja de ser un espacio de encuentro y se convierte en una especie de deuda emocional. Empiezas a pensar en lo que no hace, en lo que falta, en lo que debería haber dicho, en lo que tendrías que estar sintiendo y no sientes. Y cada carencia se transforma en un reclamo silencioso. A veces no lo expresas, pero lo transmites. Con el cuerpo, con el tono, con el desinterés, con esa forma de estar que pide pero no ofrece, que espera pero no construye, que exige presencia pero no se entrega. Y entonces él comienza a sentirse observado, medido, condicionado, como si cada gesto suyo tuviera que llenar una lista invisible que nunca se completa. Y poco a poco, lo que pudo ser un vínculo vivo, real, nutritivo, se transforma en un espacio donde uno da y el otro recibe pero sin reciprocidad, genuina, sin emoción, sin gratitud. Muchas veces esta actitud nace del cansancio, de haber dado demasiado antes, de haber amado sin límites y haber terminado vacía. Entonces ahora te prometes no volver a hacerlo. Ahora te guardas. Ahora esperas que sea el otro quien demuestre, quien conquiste, quien lleve la iniciativa emocional. Pero el problema es que así tampoco amas tú. Solo esperas. Solo sobrevives dentro del vínculo. Y vivir esperando es vivir sin habitar el presente. El amor, cuando es sano, se da sin miedo. No desde el sacrificio, sino desde la abundancia interior. Se entrega porque sí, no como moneda de cambio. Porque cuando das desde la carencia, el otro no recibe amor, recibe presión. Y cuando tú solo te permites abrirte si el otro cumple tus estándares, no estás construyendo un lazo, estás midiendo rendimiento. Y ahí es donde muchas relaciones se enfrían, no porque falte atracción, no porque no haya historia, sino porque uno se siente siempre en deuda y el otro se siente siempre insatisfecho. Y esa dinámica agota. He escuchado a mujeres decir, es que no me nace ser cariñosa porque él tampoco lo es. Es que no le agradezco porque siento que hace lo mínimo.
es que si yo no lo pido, él no hace nada. Y detrás de esas frases hay dolor claro. Pero también hay una trampa, la de justificar la falta de entrega emocional como una forma de autodefensa. Como si al no dar, evitaras ser herida otra vez. Pero lo cierto es que amar no duele por el hecho de amar. Duele cuando no elegimos bien, cuando nos abandonamos a nosotras mismas, cuando no ponemos límites. Entonces la solución no es cerrarte, no es dejar de dar, es aprender a dar desde un lugar más libre, más tuyo, más verdadero. Cuando eliges entregarte sin esperar perfección, sin exigir garantías pero con presencia, estás sanando. No solo la relación, estás sanando tu historia con el amor. Y entonces ya no preguntas tanto qué hace él por ti, sino cómo quieres tú estar. ¿Cómo quieres tú amar? ¿Qué tipo de mujer quieres ser dentro de un vínculo? Una que espera ser llenada, o una que ya se siente completa, y desde ahí elige compartir. Porque el amor no se trata de recibir todo. Se trata de encontrar a alguien con quien ambas partes quieran dar sin miedo, sin exigencia, sin castigo. Y si te cuesta, si aún te descubres esperando más de lo que das, tal vez puedas cerrar los ojos por un momento, respirar profundo y hacerte una pregunta que no juzga pero sí ilumina. ¿Estoy esperando que él me dé lo que yo misma me niego? Porque cuando te das permiso de amar desde la abundancia y no desde la escasez, el amor deja de ser una deuda y empieza a sentirse como lo que siempre debió ser un regalo compartido. No necesito ser elegida para saber que soy suficiente. Qué distinta se siente esa frase cuando no la dices desde la rabia ni como escudo, sino desde la certeza. Desde ese lugar profundo donde ya no estás esperando que alguien te confirme tu valor, ni que sus gestos te validen, ni que sus palabras llenen los vacíos que tú misma aprendiste a mirar con ternura. Durante mucho tiempo, creíste que el amor era algo que se ganaba, que si eras lo suficientemente paciente, bella, comprensiva, fuerte, alguien se quedaría. Y lo intentaste, te moldeaste, callaste lo que dolía, aplastaste lo que sentías, te esforzaste tanto por ser la mujer correcta que te fuiste alejando de ti. Y lo más triste fue que aún así muchas veces tampoco se quedaron. Y eso dolió, te rompió, pero también te despertó, porque hubo un día en el que sin planearlo te viste a solas contigo. Y no fue fácil. Al principio el silencio pesaba, la soledad picaba, las memorias dolían, pero con el tiempo empezaste a escuchar otra voz. Una voz suave pero firme, una voz que no pedía ser aprobada ni adaptada ni corregida. Era la tuya, la de la mujer que siempre estuvo ahí, debajo de todas las máscaras, los miedos, las ansias de pertenecer. Y fue entonces cuando entendiste que tu valor no estaba en manos de nadie, que no había que ser elegida para sentirse digna, que no hacía falta demostrar ni explicar ni convencer, que podías habitarte a ti misma sin permiso, sin miedo, sin deuda. Y no, eso no te hace menos amorosa. Al contrario, te hace más auténtica, más disponible, más viva, porque ya no amas desde la falta, sino desde la abundancia. Ya no das para que te quieran, das porque te nace. Ya no persigues vínculos, los invitas. Ya no suplicas presencia, compartes la tuya. Y desde ahí, todo cambia. Los vínculos se sienten distintos. Ya no buscas llenar espacios vacíos, buscas sumar. Ya no eliges desde la urgencia, eliges desde la calma. Ya no necesitas que el otro te vea, porque tú ya no te ocultas. Ya no haces esfuerzos extremos por mantener la atención de alguien, porque aprendiste que la atención más importante es la que te das a ti misma. Has caminado mucho para llegar aquí, y cada lágrima, cada pérdida, cada error, formó parte del camino. Nada fue en vano. Todo lo que dolió también te construyó, también te enseñó. Y hoy estás más cerca que nunca de esa versión tuya que ya no se adapta, que ya no finge, que ya no teme incomodar por ser demasiado real. Porque ser tú sin filtros, sin máscaras, sin necesidad de ser elegida, es tu forma más poderosa de estar en el mundo. Y entonces una mañana cualquiera, sin anunciarlo, sin esfuerzo, sin necesidad, sucede algo mágico. Ya no estás buscando, ya no estás esperando, ya no estás persiguiendo, estás siendo. Y en ese ser empiezas a atraer desde otro lugar. El día que dejaste de perseguir fue el día que comenzaste a atraer y atraerá. Y no es porque hayas cambiado para gustar, es porque volviste a ti. Y en ti siempre estuviste completa. No hay una receta, no hay un manual. Nadie te puede decir exactamente cómo sanar, cómo amar mejor, cómo dejar de repetir lo que duele. Pero sí hay algo
que puedes comenzar a hacer incluso hoy, mirarte con más verdad, con más suavidad, con más presencia, no para juzgarte, no para buscar culpables, sino para acompañarte, porque si hay algo que duele profundamente es haber estado tanto tiempo contigo misma, sin realmente estar contigo. A veces estás tan enfocada en cuidar la relación, en sostener al otro, en hacerlo funcionar, que te olvidas de preguntarte si tú ahí dentro te estás sintiendo viva. Si estás siendo tú o solo una sombra de la mujer que fuiste. Y esa es la pregunta que lo transforma todo. ¿Estoy actuando desde mi carencia o desde mi integridad emocional? Porque cuando actúas desde la carencia todo afuera, se siente urgente. Necesitas que te respondan ya, que te validen ya, que te elijan ya. El silencio duele, la espera consume, la duda paraliza. Pero cuando actúas desde la integridad, nada afuera tiene tanto poder. Puedes estar acompañada o sola, en vínculo o en tránsito, y aún así seguir sintiéndote contigo. No desde la defensa, sino desde la conexión. Y eso no se logra de un día para otro. Es una práctica, una decisión íntima, a veces diaria, a veces difícil, porque implica dejar de responsabilizar al otro. Implica preguntarte, ¿por qué me incomoda tanto este vacío? ¿Por qué necesito tanto esa confirmación? ¿Qué parte de mí dejé de nutrir para que hoy me duela tanto no recibir desde afuera? Y no se trata de conformarte. Se trata de reconocer que mereces amor, sí, pero no a cualquier precio. No desde la entrega ciega. No desde la espera eterna. No desde el personaje complaciente. Se trata de merecer amor porque tú también sabes amar. Y ese amor empieza por ti. Has caminado mucho. Has llorado en silencio más veces de las que admites. Has sostenido vínculos que no te sostenían. Has justificado ausencias. Has llamado amor a lo que era apego. Has confundido intensidad con conexión. Y sin embargo, aquí estás, entera, más consciente, más despierta, más cerca que nunca de esa mujer que ya no quiere amor a medias, que ya no busca ser elegida, que ya no se acomoda en relaciones frías solo para no estar sola. Porque la mujer que se elige a sí misma nunca termina sola. Se convierte en imán, convierte en imán para el amor que merece. El amor que no pide máscaras, que no exige perfección, que no castiga tu verdad. El amor que no se persigue, se construye. Desde la autenticidad, desde la libertad, desde la paz. Y si aún no ha llegado, no importa. No te falta nada. No estás incompleta. No necesitas demostrar más. Solo necesitas volver a ti, escucharte, habitarte, sostenerte en esos días donde el miedo te diga lo contrario. Y desde ahí dejar que el mundo se ordene a tu ritmo, no al revés. Porque no estás aquí para suplicar amor, estás aquí para encarnarlo, para vivirlo, para merecerlo, empezando por ti,